Hermano, Dios les bendiga, les habla Luna Gabriel, desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina. La paz sea con ustedes. Agradezco al Señor por esta oportunidad de poder realizar este video y compartirlo con ustedes. La inquietud mía de realizar este video es para aclarar Juan 1.18 y Juan 14.7, o vamos a leerlo un poquito más, algunos versículos anteriores, vamos a partir del versículo 3 hasta el 9. Y más que nada aclarar el tema de que si podemos conocer a Dios en un sentido físico, ¿verdad? Cuando leemos, por ejemplo, Juan 1.18, que a Dios nadie le vio jamás. Y también cuando leemos en 1 Timoteo 6.16, al Dios inmortal, al único que no ha visto ningún hombre ni tampoco puede ver. Textos que utilizan el sector trinitario para decir que por esos motivos, por esos argumentos, a Dios no se le puede ver. O sea que Dios, el Padre, nunca se hizo hombre por ese motivo, perdón. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es el que realmente se dejó ver y murió por nosotros, y no el Padre. Entonces, quiero hablar un poquito en Juan 1.18, tocar el texto que dice que a Dios nadie le vio jamás, el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este texto muchas veces utiliza el sector trinitario, como estuve diciendo, para señalar que Dios no fue visto. Más sin embargo, es un texto que también a ellos les pondría en aprieto decir que a Dios nadie le vio. Es un texto que de repente también podrían utilizar los testigos de Jehová en contra, no solamente del sector unicitario, como también del sector trinitario, puesto que el sector trinitario también entiende de que Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios, y ahí en Juan 1.18 dice que a Dios nadie le vio jamás, entonces para los testigos de Jehová este sería un texto donde podrían decir que Jesús no es Dios. Pero todos sabemos de que Jesús es Dios. Tanto para los unicitarios como para los trinitarios, Jesús es Dios. Así que este texto, en primera partida, para el sector trinitario, el referente Zeus se estaría refiriendo al Padre y no a la Trinidad. Ellos arbitrariamente siempre hacen o esgriman de esta manera cuando aparece el término Zeus o Dios, traducido al español. Ellos pueden decir que ahí se está dirigiendo al Padre como se puede estar dirigiendo a la deidad, al ser divino. O sea, para ellos la Trinidad. Ahora bien, vamos a detenernos en donde dice a Dios nadie le vio jamás. El verbo ver que tenemos traducido nosotros en el español viene del griego, o sea, fue traducido del griego con el término o del verbo jorao, ¿sí? Jorao justamente es usado para, tiene varios usos, el verbo jorao tiene varios usos, como puede ser para el ver físicamente, o también el ver, o para denotar una visión física, como para también denotar la percepción mental. ¿Sí? Una percepción mental, el ver mentalmente, estar apercibido mentalmente, conocer, ver en un sentido de conocer mentalmente, como también el ver con los ojos, literalmente estoy viendo algo. Entonces acá, en este texto, en mi perspectiva, en lo que yo puedo denotar o ver, este texto no se está refiriendo de que en un sentido físico, de que a Dios no se lo vio en un sentido físico. Aquí en este texto Juan usa el verbo jorao, ¿verdad? Pero inmediatamente de que el apóstol Juan usa el verbo jorao para decir que a Dios nadie le vio jamás, no lo está diciendo en un sentido físico, sino que lo está diciendo en un sentido de discernimiento o de conocimiento a Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, esto se puede entender porque automáticamente después que
Juan en el mismo texto usa el verbo jorao, está por decir blepo, usa el otro verbo que es exegemai, ¿sí? Que es donde leemos él le ha dado a conocer. Ahí el conocer que utiliza Juan es del verbo exegemai, ¿verdad? Que el verbo exegemai significa dar a conocer, contar, declarar, desarrollar en enseñanza, declarar dando a conocer, o sea, lo que dio a conocer, o sea, lo dio a conocer enseñándonos por sus palabras, enseñaba a Dios hablándonos de él. Lo que quiere decir Juan es que Jesús nos dio a conocer a Dios, a su Padre, por medio de enseñanzas. Jesús nos da a conocer o nos muestra a Dios a través de sus palabras, a través de enseñanzas, ¿sí? A través de todo lo que Él recibió de su Padre, Él los transmitía y nos enseñaba de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Verdad? De hecho, lo vemos claramente en Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Está señalando a alguien, Jesucristo, que había un solo Dios, y ese Dios es únicamente el Padre. Ahora bien, con esto no estoy descartando que Jesús no sea el mismo Dios, de hecho lo es. Pero lo que estaba haciendo Jesús es enseñarnos a nosotros de que hay un solo Dios. Y por sus palabras nos da a conocer al Padre. Por eso es que Juan detalla en el mismo texto, Juan 1:18, dice que a Dios nadie lo vio jamás. Ahí usa el verbo jorao. Nadie le pudo percibir mentalmente, conocerlo o verlo mentalmente a Dios, sino que el Hijo lo dio a conocer, y ahí usa el verbo exegemai, que implica el darlo a conocer a través de sus palabras, de una narrativa, de contarnos, de hablarnos de Dios. De esa manera nos dio a conocer. Eso es lo que está diciendo en ese texto particularmente el apóstol Juan, y revela el apóstol Juan que Jesús nos da a conocer al Padre. Ok, ahora bien, si bien en este texto no dice que Jesús nos dio a conocer al Padre físicamente, uno podría decir que yo como unicitario estaría refutando a la unicidad. Nada más lejos de la verdad, porque solamente lo que estoy utilizando aquí en este texto es la funcionalidad de algunos verbos. En el caso de jorao, y exegemai. ¿Cómo se utiliza en ese pasaje puntualmente? Pero ahora la situación cambia terriblemente cuando llegamos a Juan capítulo 14, versículo 3 en adelante. Aquí la idea principal en Juan 1:18, el apóstol Juan lo que nos quería dar a conocer o dar a entender de que Jesús nos revela al Padre a nivel intelectual, a nivel mental, o sea, nos da un conocimiento y nosotros podemos ver al Padre mentalmente conociéndolo por medio de las palabras de Jesús. Ahora bien, en Juan, como estoy diciendo, capítulo 14, versículo 3 en adelante, vamos a estar leyendo. Dice así: y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieses, ginosco,
O sea, ahí es lo que usa el verbo ginosco, es para dar o evidenciar el principio de un conocimiento. Si me conocieseis, usa el verbo ginosco, esto es, lo traduzco, sería, si hubieras venido a conocerme de una manera precisa, también a mi Padre conoceríais. Ahí el verbo conoceríais es el verbo oída. O sea que en este pasaje Jesús usa dos verbos, ginoscos y oída. Ginosco implica el comienzo de un conocimiento en progreso o en progresiva, en una dirección progresiva. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Tomás, si hubierais venido a conocerme de una manera precisa, si me hubieses conocido realmente, podrías haber llegado a conocer también a mi Padre, para llegar a oída. Oída significa un conocimiento absoluto. ¿Me entiende? O sea que ginosco, el verbo que utiliza Jesús, es el punto de partida de un conocimiento, el origen de un conocimiento. Es el punto de partida de percibir al Padre en la persona de Jesús. O sea, ellos estaban inconscientemente delante del Padre porque no lo estaban conociendo, sino que solamente veían en la persona de Jesús a Jesús el Nazareno, el hijo de José, de María, el hijo del carpintero, etc. Pero realmente ellos no estaban conscientes de que estaban delante del mismo Padre, o sea, de Dios manifestado en carne. Si ellos hubiesen entendido que realmente Jesús no es solamente el Hijo, también hubiesen entendido y reconocido que Jesús también es el Padre. Porque Jesús les dijo, si me hubieses conocido, ahí usa el verbo, vuelvo a repetir, ginosco. Si me hubieseis conocido, si hubieses entendido desde un principio quién soy yo, hubieses tenido el completo conocimiento, que es el verbo oída. A mi Padre conoceríais. Y ahí el verbo conoceríais es traducido del verbo oída, que significa conocimiento o conocer plenamente, absolutamente. Ahora, la palabra ginosco, vuelvo a repetir para que esto quede en claro, sugiere frecuentemente el origen o progreso en conocimiento mediante percepción, mediante la percepción. ¿Amén? En cambio, el verbo oída significa plenitud de conocimiento. Oída de la misma razón que eidón, que es un verbo auristo, que es un verbo auristo del jorao, del verbo jorao, es un tiempo perfecto con un significado presente, que significa primariamente haber visto o percibido, de ahí conocer, tener conocimiento de, ya bien absolutamente, como en el caso del conocimiento divino. O sea que Tomás, si hubiese conocido realmente quién era Jesús, hubiese entendido que Jesús era el Padre. Ahora bien, Jesús es el origen del conocimiento del Padre. En el verso 7 Jesús dice, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Ahí el verbo visto, que viene del verbo ver, es jorao. ¿Sí? Nuevamente, es el mismo verbo que se utilizó en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, vio, el verbo ver nuevamente, jorao.
que es, como dije en un principio, se puede usar en de varias maneras, sea para evidenciar o para ver o conocer literalmente con los ojos, como para también conocer mentalmente. Acá lo que está haciendo Jesús en el verso 7 dice: desde ahora le conocéis, ginosco, comenzaste a conocer, hay un conocimiento en progreso, y la habéis visto. O sea que usa el verbo jorao para indicar, desde el comienzo del conocimiento de Tomás en cuanto a la persona de Jesús, que Jesús es el mismo Padre. Pero por supuesto, ginosco es el comienzo, el origen, el principio del conocimiento que va a ir en progresión o progresivamente. Tomás de repente no estaba entendiendo bien lo que le estaba diciendo a Jesús, y Jesús le dice: desde ahora le conocéis y la habéis visto. Esto para Tomás es una información que por supuesto no lo captó automáticamente. Esto va a ir en un sentido progresivo. Porque fíjese que aún hablando Jesús estas palabras, también Felipe le pidió ver al Padre. O sea que Jesús le estaba hablando a Tomás, pero también le estaba hablando a los discípulos, a todos los que estaban ahí con él. Por eso digo que Felipe, no conforme con esto, le pide que le muestre al Padre. Allí la palabra muéstranos es deignuo, muéstranos. ¿Qué significa deignuo? Significa mostrar, declarar, manifestar. Es usado para demandar pruebas de algo, ¿sí? Lo que está haciendo Felipe entonces es pedirle pruebas a Jesús del Padre. Terrible. Y las pruebas que le da Jesús es señalar el tiempo que estuvo Jesús con ellos, y el hecho de estar personalmente equivale a la misma presencia del Padre. Amén. Por eso Jesús usa el verbo jorao, que implica el conocerlo por medio de los ojos y a nivel también de apercibimiento mental. Amén. Felipe lo que le estaba pidiendo al Señor Jesucristo son pruebas. Muéstranos, danos pruebas del Padre. Enséñanos, decláranos, muéstranos al Padre. Entonces Jesús le dice: tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y aún no me has conocido. Nuevamente, allí el verbo es ginosco. No me has conocido. Perdón, no quiero hablar mal. Es jorao. ¿Sí? Verbo jorao, perdón. No me has conocido. Entonces, tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. Lo que está diciendo Jesús, las pruebas que le puede enseñar Jesús, es la permanencia que tuvo el Señor Jesucristo con Felipe y con los discípulos. El tiempo, la presencia de Jesús equivale a la misma presencia que el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahí donde el Señor Jesús entonces también les declara y les enseña de que verlo a Jesús es ver plenamente a la persona del Padre. Por supuesto, a nivel físico, como también a un nivel de una percepción mental y de conocimiento. Yo puedo ver, yo puedo discernir que Jesús no solamente es el Hijo, sino que también es el Padre. Amén. Entonces, Felipe realmente quiere conocer, ver literalmente al Padre. Esto no es posible, puesto que el que estaba delante de él era el mismo sujeto en su calidad humana. Todos creemos como unicitarios que Jesucristo es el Padre manifestado en carne. Para los trinitarios, no. Ahora hay un punto que les juega en contra también
al sector trinitario, puesto porque si Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, esto está implicando entonces de que ver a Jesús no es ver al Hijo, ¿verdad? Porque si Jesús no es la persona del Padre, yo no puedo ver al Padre en el Hijo. Yo tengo que ver en el Hijo solamente al Hijo, a la persona del Hijo. Pero Jesús, como todos sabemos, es también el Padre manifestado en carne. Jesús dice, el que me ha visto a mí, al Hijo, ha visto al Padre. Como tú me pides, como tú dices, muéstranos al Padre. ¿Cómo me estás pidiendo esto? Porque lo que me estás pidiendo, Felipe, es irrelevante, en otras palabras. Yo estoy con vosotros y con eso basta para que tú entiendas que yo soy el Padre, para que tú entiendas que el Padre está aquí entre vosotros, entre ustedes. ¿Cómo me pides que muestre al Padre? Eso es lo que le está diciendo, en otras palabras, el Señor Jesucristo a Felipe. Debería bastarle a Felipe con verlo. Jorao. El verbo jorao. Eso debería bastarle. Con sus ojos, ver al Señor Jesús con sus propios ojos y poder comenzar a conocerlo. Esto es ginosco, ¿verdad? Origen de un conocimiento progresivo. Comenzando por Jesús, ¿verdad? Para llegar a conocer al Padre. Para llegar a conocer. Esto es el verbo oída, que es el conocimiento absoluto en cuanto a la persona del Padre. De esa manera Jesús le mostraría, esto es deiknuo, al Padre. Estas son las pruebas que el Señor Jesús le enseña a Felipe. ¿Las pruebas cuáles son? Bueno, la permanencia que estuvo Jesús con ellos, el tiempo que estuvo con ellos y el verle a Jesús. Esas son las pruebas. ¿Quieres que te muestre al Padre? Bueno, mírame. ¿Quieres que te enseñe al Padre? ¿Quieres evidencias? Aquí estoy yo. Y soy el mismo que estuvo con ustedes desde el principio. Esas son las evidencias de Jesús. Aparte también por las obras que hacía Jesús. Las obras que hacía Jesús las hacía, ¿verdad? Porque el Padre que moraba en él, y esto no estoy hablando de un nestorianismo, no estoy hablando de dos sujetos en un cuerpo, sino que estoy hablando de todo el ser de Dios en él. Lo que es Dios, lo que es el Padre, ahora lo es en la persona de Jesús. Las obras que yo os hago, o las palabras que yo os digo, no las digo de mi propia iniciativa, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿No creéis acaso que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Esto es lo que está denotando el Señor Jesucristo, ¿verdad? De que el Padre, el ser de Dios, es en Él y Él es en el Padre. Claro, esto no tiene que ser entendido en un sentido geográfico. Una persona metida en una y esta otra metida en la otra. No está hablando nada de esas cosas. Sino que está hablando de una relación en virtud de su encarnación, de que el Padre hace las obras por medio de Él. No son dos sujetos, sino que esto en virtud de la encarnación, esto hace posible que Dios haga todas las cosas por Jesucristo sin ser dos personas. Pero esto no es lo que quiero hoy hablar. Más que nada me quiero visualizar los verbos que se traducen al español como ver, como conocer. Entonces ya hemos visto que en Juan 1.18 se usa el verbo jorao y exegemai, que denota un conocimiento, un apercibimiento mental, pero en el caso de Juan, capítulo 14, versículo 3 en adelante, se está hablando de conocer y ver a Dios en la persona de Jesús, tanto de conocer a Dios en un nivel mental, como también en la persona de Jesús. Si yo veo al Hijo, veo al Padre. Ahí la situación es diferente.
Ahora bien, es entendible que a Dios, como en 1 Timoteo 6:16, dice que a Dios nadie le vio jamás, ¿verdad? Ningún hombre puede ver a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un ser infinito. Dios es un ser totalmente majestuoso. De hecho, dice que habita en luz inaccesible. El ser de Dios, Él en su existencia divina, es imposible llegar o habitar en esa majestad de gloria, en ese poder. No se puede. Es imposible, solamente es un lugar que le corresponde a Dios. Un lugar que escapa de nuestro conocimiento. Es un lugar que sobrepasa cualquier dimensión que podemos imaginar. O sea, esto denota la inmensidad que es Dios, que es tan sublime, pero que a la vez se hizo hombre para que nosotros le podamos ver de una manera con nuestros ojos, le podamos ver a Dios, realmente podamos ver a Dios. ¿Cómo le veremos a Dios? Bueno, lo veremos tal como es Él ahora, un hombre glorificado, sin dejar de ser Dios, pero en su existencia plenamente divina y espiritual, a Dios no le podemos ver, pero sí en su manifestación en carne a Dios le podemos ver. De hecho, la Biblia dice en Apocalipsis 1:7 que todo ojo le verá en su venida. Podremos ver a Dios manifestado en carne. Podemos ver al Todopoderoso, que en el verso 8 dice que Él es el Todopoderoso, el Alfa y Omega. Amén. El Aleph y el Tau, la Tau, el principio y el fin. Ahora bien, no ese es el tema de tocar Apocalipsis. Más bien visualizar o entender estos verbos que se utilizan desde el griego y son traducidos al español como ver y conocer. Entonces, definiendo ya este tema, para conocer al Padre es necesario entonces, mi estimado, que podamos conocer al Hijo. Si yo quiero conocer al Padre sin conocerlo al Hijo, no puedo. Porque el Hijo es la misma persona. No puedo separar el Hijo y el Padre. Porque es la misma persona. Este es el problema para los trinitarios cuando en aquel día ellos quieran ver al Padre aparte del Hijo. Ese era un problema muy grave. Ellos van a decir, bueno, acá estoy viendo al Hijo, pero ¿dónde está el Padre? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Las otras personas, a mí me dijeron que eran 3 personas. ¡Wow! Y qué sorpresa cuando que se van a llevar cuando vean que solamente es uno. Y cuando Jesús diga, tanto tiempo que estuve con vosotros y aún no me habéis conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Amén. Ahora fíjese, como vengo diciendo, no puedo conocer al Padre si no conozco al Hijo, si no es por el Hijo. Si solamente considero que el Hijo es Hijo y nada más, entonces no le estoy conociendo realmente y estaría negando al Padre, porque Él es el mismo Padre. Si yo digo que Jesús no es el Padre, entonces yo estoy negando al Padre. Lo estoy negando a Él y estoy negando al Padre a la vez, porque es el mismo. Ahora, para conocer el Padre, debo considerar que el Hijo no es solamente el Hijo, sino también que es el Padre. Si yo conozco al Hijo, ¿verdad? Entonces yo conozco al Padre. Fíjese en Juan 8:19, y con esto ya termino, dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Eso es hermoso. Ni a mí me conocéis. O sea, a ver,
Lo estaban viendo, pero no lo estaban conociendo. Una cosa es ver y otra cosa es conocer. Entonces Jesús le dice, si a mí me conocieseis, a mi Padre también conoceríais. Si a mí me conocieseis, ginosco, el verbo comenzar, el origen de un conocimiento en progresión. Si a mí me conocieseis, a mi Padre también conoceríais. ¿Verdad? Entonces ahí podemos ver también el verbo oída, que es poder conocer al Padre en la persona de Jesús, para tener un conocimiento pleno. Si yo le digo esto a los varones trinitarios, al sector trinitario, si ustedes solamente ven al Hijo como el Hijo y no como el Padre, entonces ustedes todavía no, están en ginosco y no han pasado a oída. El verbo oída significa o denota un conocimiento absoluto. Todavía están en ginosco. Tienen que pasar a oída. Amén. El verbo usado es eido, ¿verdad? Para indicar el apercibimiento. Nuevamente Jesús usa el verbo eido, que es el auristo de jorao, que significa el verbo, que significa el verlo o conocerlo tanto con los ojos o con la mente, reconocerlo. Entonces ahí el Señor Jesucristo utiliza el término eido, ¿verdad? Que es también de la misma manera que oída, ¿verdad? Usado ya en un tiempo, en un auristo. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Si a mí me conocieseis realmente, tendrían que estar conociendo a mi Padre, tendrían que haberlo conocido a mi Padre. Pero esto no es así. Bueno, mis estimados, espero que les haya servido, que pueda aclarar algunas dudas. No hay manera de ver a Dios en su existencia puramente divina, sino es en su manifestación en carne. Y su manifestación en carne es lo que nosotros conocemos como el Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces Jesucristo es el Hijo de Dios y también es el Padre. Si yo veo al Hijo, veo al Padre. Un temita también que quería hablarlo, pero no me queda tiempo. Justamente era del camino, la verdad y la vida. Cuando todos les preguntaban, Señor, no sabemos, no conocemos el camino, ni a dónde vas. O sea, no sabemos. Entonces, donde Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida.